Estamos viendo, para aquellos que nos visitáis o aquellos que nos seguís por internet en esta mañana y que no hayáis tenido ocasión de saber en qué punto estamos como iglesia, estamos hablando cada domingo de rayos de luz, pasajes de las Escrituras que, como dice la palabra, nos ayudan a alumbrar nuestro camino. Estamos escogiendo pasajes selectos, Antiguo y Nuevo Testamento, que están trayendo a nosotros pues recuerdos o están trayendo a nosotros convicciones, ¿verdad? El domingo pasado hablábamos de la salvación y hablábamos de la necesidad de dejar que Cristo se encuentre en nuestro camino. Siguiendo el ejemplo de los dos discípulos que iban camino de Emaús. Y creo que la mayoría de los que formáis parte de la iglesia o que sois creyentes desde hace tiempo, este pasaje de Efesios 2 es un pasaje conocido, ¿verdad? Y de nuevo seguimos intentando de admitir el reto de hablar de pasajes que son conocidos, pero al mismo tiempo de hacerlos que sean como si nunca los hubiéramos escuchado. Quizás el pasaje o los versículos más conocidos de Efesios capítulo 2 son precisamente Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un pasaje que utilizamos muy a menudo a la hora de compartir cuál es el fundamento del Evangelio. Cuando queremos compartir con alguien cuál es la necesidad que el ser humano tiene de encontrarse con Dios, o incluso cuando lo usamos como complemento del otro gran pasaje evangelístico de Juan 3:16, cuando Jesús dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, lo sabéis, ¿verdad?, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y estos dos pasajes encarnan esa esencia del Evangelio. La vida eterna, que es un regalo de Dios, que no hay absolutamente nada que tú o yo podamos hacer para ganarla o para perderla, que obtenemos la salvación a través de la fe en Jesucristo y que Dios transforma nuestras vidas para que hagamos esas buenas obras que Él ya ha hecho antes. Él ya las ha hecho. Y quiere que nosotros, como hijos suyos, como pueblo suyo, pues le imitemos y también las hagamos. Sin embargo, desde mi punto de vista, y siendo la carta a los Efesios una de esas cartas a las que me gusta ir a menudo, porque en ella Pablo se explaya, ¿verdad?, a la hora de hablar de Jesucristo y de Jesucristo como la supremacía de todo. Ese texto de Efesios 2, del 8 al 10, como estamos estudiando en el discipulado, tiene un antes y un después, ¿verdad? Me gustaría que fuéramos al antes, porque creo que esas palabras de que por gracia sois salvos por medio de la fe es simplemente un resumen de todo lo que Pablo ha venido desarrollando y hablando en el primer capítulo y en parte del segundo. Así que me gustaría que esa fuera la conclusión al mensaje, fijaos, la conclusión al principio. Que no se nos olvide que por gracia somos salvos por medio de la fe y que eso no depende de nosotros. Eso es algo que ya Dios ha hecho. Él ha tomado la iniciativa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y que como consecuencia hagamos las obras que Él ya ha hecho. Seamos copartícipes de Él. Espero que este rayo de luz en esta mañana pueda traer a cada una de nuestras vidas seguridades. Porque a veces nos cuesta expresar qué es eso de la salvación. Vale, Dios quiere que seamos salvos, pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa que necesito ser salvo? ¿Qué significa que Dios me ha elegido como un pueblo? Que Dios ha roto la enemistad entre Israel y los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Bueno, somos nosotros, los que no hemos nacido dentro del
seno del pueblo de Israel, ni entonces, porque no habríamos llegado hasta aquí, y posiblemente ahora tampoco, por nacimiento y por identificación con el judaísmo. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice que a los que estábamos lejos nos ha hecho cercanos. La primera parábola de la salvación que encontramos en Efesios 2. Los que estábamos lejos, Él nos ha hecho cercanos. Pero eso, de nuevo, es también un matiz que Pablo nos da acerca de algo que es mucho más amplio y que ha hablado en el capítulo 1. Así que vamos a estar fijándonos en el capítulo 1 en esta mañana. Algunas de vuestras Biblias tendrán como título voy a usar una palabra que ya he usado varias veces, pero para que se nos quede, de la perícopa, que es esta sección primera. El título que algunas Biblias tienen es Bendiciones espirituales en Cristo. ¿Algunas de vuestras Biblias lo tienen? ¿Sí? Bueno, es simplemente un título que se puso mucho tiempo después de que se escribiera la carta. Pablo no puso el título, ¿vale? Es para nuestra información de qué trata esta sección. Y es importante, porque fijaos que precisamente en el versículo 3, así es como empieza Pablo hablando a los efesios. Estoy todavía con los filipenses ahí en la recámara. A los efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ese es el título de este rayo de luz. Comencemos por el final del versículo 3. En los lugares celestiales. Fijaos cómo eso apunta al lugar de procedencia de nuestras bendiciones. Hemos orado, nuestra hermana Yajaira ha orado, ¿verdad? Para que el Señor derrame sobre nosotros toda bendición conforme a sus propósitos. Pues fijaos, porque vamos a estar viendo cómo hemos sido bendecidos ya por el Señor. ¿Qué cosas ya no tenemos que pedirle que Él haga en nosotros porque ya las tenemos, ya las estamos disfrutando? Él desde los cielos nos ha bendecido a nosotros aquí en la tierra, contraste, cielo y tierra, para los del discipulado. Y lo que quiere precisamente Pablo es recordarnos de que hay cosas que tenemos, pero que aún no estamos disfrutando en su totalidad. ¿Es cierto? Hay cosas, no estamos en el cielo, por más que nos gustaría que la iglesia fuera el cielo, la iglesia no es el cielo. Así que si estás buscando en la iglesia el cielo, te estás equivocando. Todos y cada uno de nosotros estamos en proceso todavía. Todavía no estamos en el cielo. Por si alguien tiene duda, en el cielo no habrá lluvia como la que nos ha interrumpido hace un momento, pero es parte de la bendición de Dios también para nosotros. No me voy, que si no me voy por otro tema. Hay bendiciones que el Señor ya nos ha dado. Y es bueno reconocer la procedencia de esas bendiciones. De nuevo, no es nuestro, no lo provocamos nosotros, no nos lo curramos nosotros, jóvenes. Lo siento, y gracias a Dios que no nos los tenemos que currar nosotros. Son cosas que vienen desde lo alto, que van a venir gracias a Dios. Fijaos que si viniéramos, no vamos a hacerlo, pero podéis hacerlo en casa. Si leéis los 3 primeros capítulos, que tardaréis unos 15 minutos en hacerlo, vais a ver que los 3 primeros capítulos de Efesios son una expresión de alabanza. Pablo está continuamente alabando a Dios, alabando su gloria, alabando su gracia, alabando su amor, alabando su misericordia. Y cuando está escribiéndole a los efesios, precisamente, yo creo que está alabando al Señor por escrito. ¿Podemos alabar al Señor por escrito? Yo creo que todos los que componen un poema, una canción, una reflexión, una meditación, están alabando al Señor mientras están escribiendo. Vamos a hablar de bendiciones espirituales, de bendiciones que vienen del cielo.
¿Sabéis cómo se define una bendición en nuestra Real Academia de la Lengua? Una bendición, y con la acepción una bendición espiritual, es una cosa excelente o muy beneficiosa. Lo digo para traer esa palabra bendición cercana, porque vamos a hablar de bendiciones, es decir, vamos a hablar de cosas excelentes o que son muy beneficiosas. Cosas que son una pasada y qué bien me hacen. Cosas que son fuera de toda lógica, pero cuánto bien traen a mi vida, cuánto beneficio me traen. Pablo va a empezar a detallar, va a entrar en contenido. Versículo 4 del capítulo 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Es eso una bendición? Pregunto. ¿Es una cosa excelente, muy beneficiosa para nosotros? Vamos a profundizar. Hoy la cosa va de preguntas. ¿Cuál es el énfasis del versículo? He dicho a lo del discipulado que hay que hacer estudio inductivo cuando estás preparando la predicación. ¿Cuál es el énfasis del versículo? ¿Es si acaso el énfasis que hemos sido escogidos? ¿Es posiblemente el énfasis que Dios nos ha hecho o que Dios lo ha hecho, esa elección, desde antes de la fundación del mundo? ¿Es el énfasis que lo hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él? Mirad, la historia todavía sigue, entendedme la expresión, peleándose en estos detalles. No, es que Dios nos ha escogido. No, es que después dice que es por iniciativa y por respuesta, iniciativa de Dios y por respuesta del ser humano. No, es que Él ya lo hizo antes de la fundación del mundo. Sí, pero para que nosotros hoy en día andemos en ella. ¿Os suena ese diálogo que empezó con Calvino, que continuó entre Calvino y después el grupo de los arminianos y que hasta hoy parece que ni unos ni otros se ponen de acuerdo? ¿Os suena o no? Hermanos, ¿cuál es el énfasis del texto? Desde mi punto de vista, desde mi interpretación, el énfasis del texto no es ninguna de esas cosas. Porque Pablo lo que realmente quiere hablarnos es de Dios. Pablo quiere que Dios sea el centro de atención y de interpretación de todo lo que está diciendo. Que el Padre y el Hijo están trabajando, han trabajado y seguirán trabajando a favor de la humanidad, con un plan en mente: elegir un pueblo que sea santo y sin mancha delante de él. ¿A que eso ya no suena Antiguo Testamento? ¿A que eso ya no suena al plan original que le reveló a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A que eso ya no suena a lo que Dios le dijo a Moisés? Te doy la ley para que este pueblo sea santo y apartado para mí. Dios no ha cambiado el plan. Dios sigue queriendo elegir un pueblo para que sea santo y agradable. El problema lo tenemos con la elección de Dios, porque cuando separamos su iniciativa de nuestra decisión, cuando nos centramos en la individualidad y perdemos de vista la colectividad, cuando perdemos de vista que Pablo se siente tremendamente elegido, pero al mismo tiempo se siente tremendamente responsable de lo que él hace, que mandamos nuestro foco de atención y nuestra interpretación del todo, cogiendo una parte. Y hermanos, en la Biblia encontramos tensiones, y la salvación en cuanto a la elección es una tensión, porque Dios evidentemente es el que ha tomado la iniciativa, pero vamos a ver que Dios también espera una respuesta del ser humano. En Levítico es donde encontramos que Dios elige a ese pueblo santo. Me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que
que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les traeré. Levítico capítulo 11. Y Primera de Pedro, en el capítulo 2, 9 y 10, lo conocéis. Él nos ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Sabemos el para qué también, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra parábola de la salvación. ¿Qué es la salvación? Dios nos saca de la oscuridad para traernos a la luz. Esto lo desarrolla Pablo en el capítulo 2, como hemos leído. Pero aquí está enfatizando la iniciativa de Dios y el canal de su elección. ¿Cuál es el canal de elección del pueblo? ¿Por qué podemos decir que yo he sido elegido y que tú has sido elegido? ¿Por qué podemos decir que como pueblo de Dios hemos sido elegidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el medio que Dios ha puesto para que eso sea posible? Jesucristo. Si quitamos a Jesucristo del centro, nos desviamos a izquierda y a derecha. Perdemos de vista que es gracias a Cristo que Dios nos elige. Perdemos de vista que es gracias a Cristo que somos hechos ese pueblo santo. Fijaos cómo Pablo lo desarrolla en Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Creer es una decisión personal, ¿verdad? Invocar es consecuencia de haber creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son tus pies y los míos, me salgo del texto, si estamos anunciando las buenas de paz a los hombres. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela a Jesucristo, su obra redentora, lo que Él ha hecho por nosotros, iniciativa de Dios. Nosotros creemos, invocamos, confesamos y así obtenemos la salvación. Hermanos, qué bendición espiritual en Cristo que nos desciende de lo alto es haber podido escuchar, entender, aceptar el mensaje que ha sido predicado. Qué bendición formar parte del pueblo de Dios para hacernos santos. Y santos, recordad, ya hablamos de esto cuando hablamos de los nombres de Dios. Apartado para impactar el mundo. Totalmente diferente para mostrar el carácter de Dios, que es totalmente diferente. Para poder ser vistos a través de la sangre de Jesucristo como justos, para llevar vidas limpias e íntegras delante de Dios. Para eso hemos sido escogidos como pueblo de Dios, para portar su gloria y reflejar su imagen. Portar su gloria y reflejar su imagen. ¿A qué tengo que dedicarme si soy hijo de Dios? A portar la gloria de Dios, a llenarme de Dios. ¿Para qué? Para reflejar su imagen. Eso significa ser santo como Él es santo. Los versículos 5 y 6, Pablo sigue hablando de otras bendiciones espirituales. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. De nuevo otra bendición, poder participar de la totalidad de sus posesiones, posiciones, privilegios y ser hechos ciudadanos y conciudadanos de los cielos. ¿Qué más se puede pedir en este mundo? Recibir este tipo de bendición espiritual. Dios nos da una nueva partida de nacimiento, nos da un nuevo DNI, nos da un nuevo pasaporte, nos da una nueva identidad.
para alabanza de la gloria de su gracia. Quizás tenemos que preguntarnos en este punto, ¿cuánto alabamos la gloria de la gracia de Dios? ¿Has alabado últimamente a Dios por su gloriosa gracia más de lo que has alabado a tu hijo o a tu nieto? ¿Más de lo que has alabado a Messi, a Isco, a Mbappé o al que te haya salido en el Ultimate Team? ¿Has alabado últimamente la gloriosa gracia de Dios más que a Spurgeon, a Jonathan Edwards, a MacArthur, a Graham o a Timothy Keller? Porque, hermanos, a veces nos paramos ahí. Nos paramos en alabar la gloriosa gracia de mi pastor, de mi predicador, de mi intérprete o de mi maestro favorito. Y no nos damos cuenta, hermanos, que a menudo se nos olvida que somos receptores de una herencia. Versículo 11 lo dice. Él nos ha dado una herencia también a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lo vuelve a repetir en el versículo 12. De nuevo, lo que Dios ha hecho y para qué lo ha hecho. Hemos sido adoptados. ¿Qué significa ser salvos? Que Dios nos adopta, nos toma como sus hijos, nos hace uno de la familia, nos da todos los privilegios que Él ha preparado para su pueblo, aquí en la tierra y por supuesto también en los cielos. ¿Es una gran bendición espiritual esa? ¿Sientes ganas de alabar a Dios por eso? Decirle, Señor, gracias porque mi antiguo DNI, quien yo era, ese ya está machacado y tirado a la papelera. Gracias por la persona nueva que me has hecho. Continúa en el versículo 6, la segunda parte, y el versículo 7. Hemos dicho que lo ha hecho para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por Jesús que Dios nos acepta. Fijaos el énfasis. Nos hace aceptos en el amado. ¿Quién es el amado de Dios? Su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Recordáis que esas fueron las palabras que escucharon venir desde los cielos cuando Jesús empezaba su ministerio? Y después en la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él escuchad. Pues es por Jesús que Dios nos acepta. De nuevo, no es por ti, por lo que tú hagas, por lo que tú vales o dejas de valer según tú, por lo que hagas o dejes de hacer, por lo que inventes o dejes de inventar. Es solo por Jesucristo. Él nos rescata, esa redención por su sangre. Redimir significa rescatar de la esclavitud, pagar el precio para que seamos hechos libres. Paula nos decía, cantemos con libertad. Esa libertad la tenemos porque Dios nos ha hecho libres del pecado. Él ha pagado el precio de la esclavitud, aquello que nos impedía alabar a Dios con libertad. ¿Qué es ser salvos? Ser rescatados de la esclavitud del pecado. ¿Tiene eso una bendición implícita para nosotros? Ya no manda aquello que nos hacía mal. Ahora manda quien nos hace bien. Ya no dejo que mande aquella parte de mí que ha sido machacada. Ahora me fijo en mi nuevo pasaporte y digo, yo soy un hijo, ciudadano de los cielos, hijo de Dios. Ayúdame a vivir libre del pecado que me oprimía. Recordad que en Isaías, en el capítulo 53, cuando se hablaba del siervo sufriente, nos dice proféticamente Isaías que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos sido curados del mal, del virus del pecado en nuestras vidas. Hemos sido curados por la sangre de Cristo. Capítulo 53, versículo 6.
uno de los que me aprendí cuando era pequeño, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que es una gran bendición ser aceptos en el amado. Cuando Dios nos mira a través de la obra de Jesucristo, este es mío. Te acepto dentro del seno de los cielos por la eternidad. Te libero de la opresión del pecado y te los perdono. Parte importante del versículo. Nos limpia y nos perdona nuestros pecados. En el versículo 8 al 10 continúa. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, dándonos a conocer su voluntad. Fijaos la gran bendición que Pablo expresa en este punto y que recoge también para nosotros, y es que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para poder conocer sus propósitos, sus planes de salvación manifestados a través de Jesucristo. Dice la palabra que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, que es a través del Espíritu que podemos conocer el contenido del mensaje de salvación, que era un misterio. ¿Pero un misterio por qué? No porque fuera algo tenebroso, no porque sea algo de cuarto milenio, no porque sea algo difícil, oscuro de entender, sino porque aún no se había descubierto. Antes de Jesús, la salvación por gracia estaba oculta. Cuando Jesús viene a manifestar, a traer a la luz esos planes, ese nuevo pacto en su sangre. Para nosotros, evidentemente, ya no es un misterio, porque hemos nacido después de que Jesús viniera. Pero aún así, sigue siendo un misterio para aquellos que no han entendido lo que realmente significa ser salvos, que no han entendido su necesidad de ser redimidos, rescatados del pecado, para aquellos que no han experimentado que Dios les perdona, para aquellos que no han entendido lo que significa que el Señor nos escoge para que seamos un pueblo santo. Para ellos todavía su voluntad es un misterio, pero para nosotros no. Para nosotros la voluntad de Dios, que la hemos entendido y muchos de los que estamos aquí la hemos experimentado, es la bendición de que un día Dios reunirá en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Que ya no habrá una separación, que ese contraste será roto y un día absolutamente todos aquellos que han entregado su vida a Él estaremos juntos por la eternidad con Cristo. Por eso Hebreos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. Y de nuevo se nos dice: para alabanza de su gloria. Hermanos, mi intención esta mañana es que salgamos de aquí con ganas de alabar al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ese es el énfasis de Pablo. Alabad a Dios, alabad a Jesús, porque Él ha hecho algo que es incomparable. Él está por encima de cualquier divinidad presente en vuestro tiempo, a los Efesios, y lo desarrollará después. Los versículos 13 y 14. De nuevo, recordad, partimos del versículo 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, y ahora dice, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ocurre algo. Habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras
de vuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Hermanos, nuestro nuevo pasaporte lleva el sello del Espíritu Santo. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a imaginar un poco, ¿vale? ¿Tú quién eres? ¿Saco pasaporte? Yo soy Sergio. Si mi pasaporte lleva el sello del Espíritu Santo, yo voy a pasar a disfrutar de la alabanza de la gloria de Dios por la eternidad. Ya hablamos hace tiempo, hace algunos meses, de este pasaje, de las arras del Espíritu. Pero el Espíritu Santo que Dios pone en nosotros cuando reconocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y los beneficios de la salvación, recordad que es el anticipo de lo que está por venir. Poder disfrutar ya de lo que todavía no es. Poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas antes de que pasemos a disfrutar de su presencia por la totalidad de la eternidad. De nuevo, para alabanza de su gloria. El hecho de tener el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es asegurarnos de que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Fiel es quien lo prometió. Así que podemos vivir sabiendo que si partimos de este mundo antes de tiempo, sabemos a dónde vamos y con quién vamos a estar. Amén. Que si Dios viene antes de que nosotros muramos, sabemos con quién vamos a ir. Sabemos nuestro destino. Sabemos cuál es nuestra esperanza y en ella tenemos que vivir. Os decía que los 3 primeros capítulos son una expresión de alabanza a Dios. Pablo para un momento, en los versículos 15 en adelante, para alegrarse y para dar gloria a Dios por la Iglesia. Habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Hermano, yo doy gracias a Dios por vosotros, porque sé de que habéis entendido el mensaje de salvación. Doy gracias por esta iglesia, porque vemos los frutos de vuestro trabajo esforzado a lo largo de los años. Doy gracias por todos vosotros, porque sé que el Señor aún tiene una obra que cumplir en cada uno de nosotros. Y fijaos, hermanos, cuando Pablo termina de dar gracias por ellos, de nuevo, es que no puede dejar de volver al autor y consumador de la fe. Y por eso en los versículos 20 dice, y vosotros ya tenéis algo por lo cual dar gracias, porque el poder de Dios resucitó a Cristo de los muertos. Versículo 20. Y Él está ahora sentado a la diestra en los lugares celestiales. Él es la cabeza de todo, versículo 22. Y ha dado sobre todas las cosas a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que juntos disfrutemos de esa realidad. En el capítulo 2 lo hemos leído. Hay una última bendición espiritual que tiene que ver con esa. Versículo 4 del capítulo 2. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El mismo poder que levantó de los muertos a Jesucristo y ha hecho que esté sentado en los cielos a la diestra de Dios, ha sido, fijaos cómo habla Pablo, el que nos resucitó. Pablo está viendo la salvación como una resurrección. ¿Dónde manifestamos eso? ¿Dónde hablamos de eso? Con esas palabras. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Dónde lo ejemplificamos? ¿Dónde lo testificamos? Cuando se abren las puertas que están ahí, la ventanita que está ahí detrás. Cuando pasamos al bautismo. Es ahí donde gráficamente se representa
el hecho de morir a una vida y con Cristo resucitar a una nueva vida. Que ya ha ocurrido, ya hemos sido regenerados, pero que aún está por cumplir en su totalidad, ¿verdad? Será allí cuando digamos, ahora estamos en la nueva vida. Hermanos, es por su amor y misericordia. Es por su amor y misericordia. Es por su amor y misericordia. No hay otra. Es por su amor y por su misericordia que hemos sido hechos salvos, que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Gozaremos de estar con nuestro Salvador por la eternidad. Gozaremos de estar con nuestro Salvador por la eternidad. A modo de reflexión, terminando. Hermanos, este pasaje, este rayo de luz, fijaos que trae ante nosotros la bendición de que Dios es fuente de toda bendición espiritual. Si perdemos de vista que nuestras bendiciones espirituales vienen de Dios, estamos perdiendo de vista todo. Esas bendiciones las recibimos por tener fe en la obra que Jesucristo hizo por todos nosotros en la cruz, que somos pecadores y que solamente su sangre puede limpiarnos para que así Dios nos acepte. ¿Es así como lo has creído? ¿Quiénes lo habéis creído? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo habéis creído, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es una vez que somos limpios por la sangre que Él nos hace aceptos en el amado. ¿Lo has creído también así? Espero que sí. ¿Has recibido a Cristo en tu vida? Espero que sí, porque dice la palabra que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por cierto, iniciativa de Dios, decisión humana. Si ya lo has hecho, hasta en 3 ocasiones, Pablo recuerda que Dios nos ha bendecido para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Dios nos ha escogido para alabanza de su gloria. Dios nos ha redimido para alabanza de su gloria. Estamos aquí, hermanos, para darle gloria y alabanza. Para darle gloria porque su gracia se ha manifestado en cada uno de nosotros. Por cierto, dejo para el final el principio. ¿Quién escribe esta carta? Pablo, ¿verdad? ¿Sabéis dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? Pablo estaba en la cárcel dando gracias por la gloria de Dios, por su gracia manifestada en su vida, porque sabía que ninguna situación presente puede apartarnos de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y hermanos, cuando entendemos la profundidad de lo que significa ser salvos, no importa que estemos aquí, que estemos fuera, mojándonos y poniéndonos como una sopa, que estemos pasando dificultades, que tengamos enfermedad, que estemos presos por predicar el Evangelio o lo que sea, porque son mayores las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo que las dificultades de este tiempo. Lo dice la palabra, ¿verdad? No estoy hablando nada que no esté escrito en la palabra. Fijaos, esas 6 bendiciones espirituales. ¿Qué significa? Que por gracia somos salvos por medio de la fe y que eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino que Él nos ha hecho para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Significa que Dios nos ha escogido, que nos ha adoptado, que nos ha perdonado, que nos reunirá con Cristo por la eternidad, que nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que Él no miente y que Él va a cumplir lo que ha prometido. Y que absolutamente todo, lo ha hecho por amor a ti y por su gran misericordia. Recuerda, no depende de quiénes seamos, qué estemos haciendo o pasando, sino de que todo, absolutamente todo, lo ha hecho Él
por nosotros. Amén. Amén. Pues yo os invito, hermanos, a que podamos alabar al Señor.